aquí alrededor del mes de febrero vamos a hablar de la historia y evolución de la batería. En concreto, los instrumentos de percusión se consideran los más antiguos de la humanidad. ¿Sí? Más o menos unos 5000 años antes de Cristo es que se tiene registrado uno de los primeros tambores. ¿Sí? Estos tambores se ocupaban para contextos religiosos, ceremoniales, bélicos y de comunicación. Esta última palabra, comunicación, la vamos a repetir mucho y es algo que en el instrumento se ocupa mucho y en la música, ¿sí? Ese contexto de comunicar, ¿sí? Bueno, con el paso de los años, los instrumentos de percusión, así como la música, han tenido su evolución a través de la historia. La tarola tiene un origen europeo, en concreto con un instrumento que se llama tambor de marco, que es un tambor más ancho que su profundidad. De ahí tenemos otro origen de la tarola que viene de Israel. Este instrumento se llama tof. Aquí en México lo conocemos como la pandereta. La tarola, como lo conocemos hoy en día, toma esa forma o esa adaptación de los tambores o cajas de guerra. Estos tambores datan desde las formaciones militares, desde los romanos, el Imperio Otomano, entre otros imperios que usaban el tambor de manera bélica. Nuevamente nos recordamos a eso que mencioné antes, que era la comunicación. Entonces los tambores se usaban como algo bélico. Era una especie de guerra psicológica para intimidar al enemigo. De ahí viene, obviamente pasa mucho tiempo para que se formen los bateristas como los conocemos hoy en día y tienen ese punto de que empiezan a haber nuevos instrumentistas a partir de que terminó la guerra civil estadounidense en 1856. Entonces, con las bajas, con la pérdida de gente, también la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Las bandas militares empiezan a contratar cada vez menos percusionistas, ¿sí? También en las bandas locales, como en Nueva Orleans, ocupaban alguien que tocaba el bombo, otro tocaba los platillos y otro tocaba la caja de guerra, ¿sí? Al recortar estas bandas, el personal, se recurre a un solo instrumentista que se encarga de llevar la labor de el bombo y la tarola. En estos tiempos que se empezó a usar las fanfarrias, empezó a haber fanfarrias y tomaban la música, su principal fuente de, de inspiración eran la música militar. Por eso es que si escuchamos las primeras piezas de jazz de Nueva Orleans, tienen mucho ese toque como militar, ¿sí? como de fanfarria. Incluso en los rolls que se hacen en los tambores tienen mucho eso. Son muy rudimentarias en el aspecto de la batería, del estilo. Bien, antes de que se crearan los bateristas, había algo que son los padres de los bateristas que se llamaban double drumming, ¿sí? O sea, doble percusión o doble tambor. Estos double drumming se colocaban y ahí fue donde empezó a crearse la batería como tal, ponerla sobre estantes o pedestales, ¿sí? Como los conocemos hoy como atriles o bases. Estos tambores se colocaban en sillas literal. Hay fotos de ello, van a aparecer en el video.
hay fotos donde se pone una silla común y corriente y se inclina, se pone un tambor de manera inclinada para que el percusionista toque de un lado el tambor y del otro, que era donde se ponía el bombo en el piso, se golpeaba el tambor más grave. Entonces de ahí este double drum, y eran golpes muy sencillos, eran simplemente acompañamientos. De ahí saltamos un poquito a 1900, ya a lo que es el siglo XX, y William Ludwig, ¿sí? Los hermanos Ludwig, los creadores de la batería, de la marca Ludwig, crea en 1909 el primer pedal para bombo. ¿Sí? Esta creación que hizo William Ludwig en 1909 es ahí donde da origen ya a los bateristas, ¿sí? como los conocemos hoy en día. Esta simple adaptación del pedal de pie, como lo conocen en otros países, ¿sí? Fue el que exigió más a los nuevos percusionistas, ¿sí? Desarrollar un poco más la independencia, la coordinación y el mantener el pulso. Porque obviamente ya el bombo ya no lo tocan con las manos, sino ahora el pie derecho es el que se encarga de llevar el tiempo o el acompañamiento junto con el contrabajo. Antes no había bajo, se acompañaban las orquestas con el contrabajo. Bien, dado que ya habían existido o empezaban a existir los bateristas, se fue creando otros artilugios. Estos artilugios tienen el nombre de contraption y les llamaban trap, pero no se confundan con el género. Era trap a manera de reducir la palabra contraption. Contraption es artilugio o artefacto. ¿Sí? Estos nuevos artefactos como el pedal de bombo y la creación del Charles, que su nombre era un pedalito que tenía unos pequeños, los antecesores de los hi-hats, eran platillos más pequeños, casi como unos splashes de 6 u 8 pulgadas, y era pequeño, un tamaño aproximado así, y se le puso el nombre y se le quedó hasta la fecha el nombre de Charles, porque al pisarlo, al ejecutar el Charles con el pie izquierdo, daba la imagen de como en aquellos entonces se bailaba el Charleston, ¿sí? Se quitaban el sombrerito e iban bailando. Entonces por eso igual se les quedó el nombre de hi-hats, en inglés, sombrero alto, ¿no? Bueno, entonces ya teníamos los percusionistas que acompañaban las fanfarrias de Nueva Orleans, y de ahí se crean nuevos estilos, como el blues, ¿sí? Que era una comunicación, nuevamente tomamos la palabra, que ocupaban la comunidad afroamericana para expresar su dolor, ¿sí? Su vida, como la llevaban en los campos de algodón, ¿no? Como era su manera de desahogar la depresión, el dolor, las injusticias, ¿sí? De que los habían sacado a la fuerza de sus tierras de África. Y pues bueno, ahí ese choque cultural nos dio o nos regaló, ¿sí? A base de sangre y sudor, el blues y posteriormente el jazz. Aquí en el jazz y en el blues la batería solamente cumplía con la función de instrumento de acompañamiento, ¿sí? Únicamente se encargaba de llevar el pulso de los demás músicos, ¿sí? Con el pasar de los años, este instrumento fue adquiriendo cada vez mayor atención, ¿sí? Por el hecho de que pues, el instrumento en sí pues, es muy ostentoso, aunque sea una batería estándar, es como que impone, atrae a la vista, es visualmente atractivo. Y aparte lo que empezaron a hacer los grandes bateristas de jazz en la batería, ser mucho más melódicos, ¿sí? Mantener una coordinación en el hat tan solo en el pie izquierdo, y hacer otras cosas entre la conversación entre el bombo, mano izquierda. Entonces ahí la batería empezó a adquirir un poquito ya más de atención, ¿sí?
Y hoy en día pues hay festivales de batería exclusivamente para bateristas, ¿sí? Desde platillos, baquetas, metrónomos, accesorios como cloche automáticos, nuevos parches, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo de la batería es muy amplio, muy amplio, da tema para más videos. ¿Sí? Esperemos que les haya gustado esta introducción. Vamos a hablar más en específico qué bateristas fueron los que marcaron mucho en la historia de la batería, que son escuela hasta hoy, a pesar de que ya pasaron 80 años o más. ¿Sí? Quienes fueron nuestros, así como abuelos bateristas, ¿vale? Espero que les haya gustado la cápsula, la disfruten, investiguen más del tema, que es un tema muy interesante, y se enamoren de este instrumento que es la batería. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Román Fernández Toscuento y soy estudiante de la Escuela Sinfonía en el área de percusiones, lo que es batería. Hasta ahorita mi experiencia llevo algunos meses ya, casi más bien ya un año, y mi experiencia ha sido buena, he ido aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué empezó todo esto? Yo hace como 2 años me invitaron a estar en un grupo musical y pues nada, acepté, ¿no? Y me dijeron, pero ¿la vas a hacer de batería? Y pues la verdad yo no sabía nada y pues así empecé atinándole como puedas y yo creí que ya estaba aprendiendo hasta que vi un anuncio de la Escuela Sinfonía, cursos y clases de batería. Me interesó y al estar en estas clases me di cuenta que pues, realmente lo que yo sabía no estaba correcto, que para tocar cualquier instrumento requiere de una teoría y ya eso se lleva en base pues a la práctica, y pues sí, ha sido favorable mis resultados. Yo creía como algo inalcanzable tocar la bachata y sin en cambio ahora ritmo básico y puedo tocar bachata. El maestro de batería, muy buen profesor, con un muy buen conocimiento, buena manera de practicar. Hasta ahorita con esto que estamos viviendo, buena, con todas las medidas de prevención sanitaria. Pues nada, me está gustando y espero seguir y convertirme en un futuro baterista.